Hoy es viernes y el cuento lo sabe. El cuento lo sabe porque seguimos en el 18º Festival Local de Cuentería. Medellín sí cuenta y Antioquia también. Hoy, viernes 30 de mayo, estamos acá listos para iniciar la transmisión de los cuenteros departamentales. El 18º Festival Local de Cuentería Medellín sí cuenta y Antioquia también lo organiza la Corporación Cultural Viva Palabra con el apoyo de los cuenteros participantes, con el apoyo de todos los integrantes de la Corporación Cultural Viva Palabra, con el apoyo de los grupos cercanos que tenemos, como el grupo de los abuelos cuenteros y muchas otras personas, pero también tenemos el apoyo de la Butaca Editorial, la editorial de los cuenteros, que tiene maravillosos libros de cuentos, pero también de poesía, de novela, la novela de Camila de la Cruz. Tenemos maravillosos libros para que ustedes los adquieran y los lleven. Tenemos una oferta especialísima solamente ahora por el festival. Los libros que han recopilado los cuentos traídos en los últimos 4 festivales, las últimas 4 versiones internacionales. Cada año un libro con unos 25 cuentos cada libro por cada uno de los participantes, a un costo solamente de 30.000 pesos, casi al precio de producción, 30.000 pesos. Pero la promoción más especial es que si usted lleva los 4 de los años, le costarían solo 70.000 pesos. Casi el valor de 2 libros, lleva 4. Paga 2,5, 2,25 y lleva 4 libros. Así es que en la sede de Viva Palabra podrá encontrar esta oferta, pero también en la sede de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, ahí en el Centro Cultural ubicado en el barrio Carlos E. Restrepo. No nos vayan a hacer otra vez que se van para la Facultad de Artes en Ciudad Universitaria, ahí en Barranquilla con Carabobo. No, en el barrio Carlos E. Restrepo tiene el Centro Cultural la Facultad de Artes. Ahí nos estaremos presentando este sábado 31 a las 3 de la tarde con la categoría infantil maravillosa. No se la puede perder. Bueno, tenemos otras personas o entidades, pequeñas entidades que apoyan el festival, como lo es Dulce Artesana, los más deliciosos postres, Nerdo, pines y accesorios hermosísimos para jóvenes, y los viejos también nos los ponemos. Yo les voy a mostrar los que tengo. Golden Chips, unas papitas fritas y platanitos deliciosas. Llave maestra, los talleres de improvisación en cuentería y teatro que dirige la cuentera Carla Verónica Sepúlveda. Bueno, cuentera y licenciada en teatro también, en artes escénicas de la Universidad de Antioquia, y los omelets de Omerlet. Ahí estaremos entonces ofreciéndoles a ustedes todas las delicias. Bueno, en este segundo y último día de el Festival Local de Cuentería Medellín sí cuenta y Antioquia también, el último día de la categoría departamental. Aclaremos, es el último día de la categoría departamental. Vamos entonces a iniciar nuevamente con el municipio de Puerto Berrío. Desde Puerto Berrío participan María Camila y María Clara Ocampo Piedrahita. Un fuerte aplauso para ellas. Buenas tardes, mi nombre es María Clara Ocampo Piedrahita y tengo 12 años. Mi nombre es María Camila Ocampo Piedrahita y tengo 12 años. Y hoy les venimos a contar de Juan. Este acontecimiento a mí me tocaba, pero es que a mí me tocaba. La va a contar usted a cuento. Ay, entonces cuéntelo usted. Este acontecimiento nos lo contó nuestra tía. El esposo de ella era un pescador y un día él
estaba mirando antes de desmayarse y lo ve. Y él se queda aterrado. ¡Ay, Dios mío, qué es esto! Entonces él llega y carga a la esposa y dice, no, todos corran, que nos va a alcanzar. Entonces él sigue corriendo y dice, vámonos a las cabañas que quedan por allá en la montaña. Entonces llegan y salen, entonces ellos llegan por allá. Entonces ellos ven que el man los venía siguiendo. Entonces todos dicen, uy, no, era por su culpa, ustedes para qué vinieron a hacer acá. Y ahora nos trajeron acá, y nos va a dañar las cosechas y nos va a matar a todos. Entonces ellos deciden que lo iban a matar. Entonces, esto es por la culpa porque se me robaron la aguardiente, ahora la van a pagar, voy a encender todo esto, por hijo de putas. Bueno, entonces lo que ellos hacen es agarrar todas las armas que tienen contra él, entonces deciden acabarlo. Le empiezan a pegar con palos y con todas las cosas que encuentran. Entonces él muy enojado se va nadando hacia el río. Entonces después de unas horas ellos llegan y después de decirle todo lo malo al esposo, la esposa se despierta y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Ay, mija, si le contara, pareció mal, usted se desmayó, él empezó a incendiar todo y lo echaron de por allá porque ya no nos quiere, por su culpa. No, entonces mejor vámonos, no, por acá ya no volvamos. Entonces, ¿de qué vamos a trabajar? Usted no se pone a pensar las cosas porque hace como esa media de aguardiente, no vea los problemas que están pasando. Pero qué tal si después por venir acá llegan y le hacen algo. No, mejor vámonos para la casa. Ya después vemos qué nos ponemos a hacer. Bueno, después de eso, los de aldeanos le piden perdón a ellos que habían sido muy duros con ellos, pero ellos de todas maneras deciden largarse de ahí. Después de eso, ellos se volvieron agricultores y cada vez que mi tía nos cuenta esta historia se le ponen los pelos de punta. Siempre nos dicen que hagamos lo que nos dicen y creamos mucho en los abuelos. Y eso fue todo. Gracias. Nuestra segunda participante, también del Magdalena Medio, recordemos que allá estuvo el cuentero Caracolín, Juan Camilo Jaramillo, haciendo toda una actividad para conseguir y buscar a estos cuenteros de la región que participaran. Entonces, un agradecimiento a Caracolín y de Caracolí, su municipio, tenemos a Jenny Alexandra Salazar Naranjo. Un fuerte aplauso para Jenny Alexandra. Bueno, en la vereda del Rayo, en los años 1940, se decían muchas cosas que bien. Y mi abuelo, un hombre que era del campo, tenía su hacienda, su finca, que aquí como lo catalogamos, llegó muy asustado donde mi abuela a contarle, a decirle, Delia, ¿cómo le parece que me asustaron? Mijo, ¿cómo así que lo asustaron? Sí, imagínense que la semana pasada yo venía por el camino, mejor dicho, mi hija, ¿se acuerda cuando yo iba para el pueblo una noche de luna que me tocó viajar para allá, que me tocó salir? ¿Sí se acuerda, mi hija? Mi abuela se quedó mirándola asustada, sorprendida. ¿Cómo así? Él a lo lejos vio un jinete, pero él decía, ¿será? Si no será. Cuando se fue acercando, vio fue una luz realmente y un esqueleto que venía flotando con un ataúd, que venía cerca. El caballo en el que venía, que él iba, a él le apretó la rienda porque el caballo no quería seguirle. Realmente el caballo virioso, muy alborotado, temeroso, él dijo, esto no es cosa buena. Cogió la rienda de su caballo, lo apretó, encinchó y vamos para adelante. Se remolinó su tabaco y siguió para adelante. Él dijo, pues vamos a pasar. Y resulta y sucede que el caballo no quería, el caballo era remiso y no quería pasar. Pues el espanto pasó a un lado de él. Él sintió un frío que le quería helar los huesos, muy impresionante. Y fue una cosa tan espantosa que él no supo ni cómo llegó a la casa. Entonces mi abuela le dijo,
Pero mijo, ¿cómo es eso? Eso sí fue real. Sí, Delia, claro que sí, mi hija. Eso fue real, eso fue lo que yo vi, lo que sentí. Fue algo tan terrible que sentí, como te dije ahora, un frío que no lo soportaba, ni mi caballo quería seguir. Bueno, en esos momentos mi abuelo lo que logró fue pasar y no pudo llegar al pueblo, se devolvió otra vez para la finca. Y en silencio él decía y pensaba, pues si hay un infierno y hay un cielo, lo quiero saber. Cuando una noche de esas, en una noche, él sintió cuando él hizo y pidió eso, porque él también con un libro quiso averiguar y lo pidió. Y cuando en ese momento, al rato, después de haber leído esas palabras, sintió una patada fuertesísima contra la casa, fuerte, fuerte, ¡pam! Un estruendo como parecido a un temblor de tierra, pero más duro todavía. Porque esa historia se la pasó a mi mamá. Por mi mamá, por mi madre, sé de esa historia. Y fue tan tenebroso, tan terrible que mi abuelo no soportó y le contó a mi abuelo lo que sucedió. Mi abuela sorprendida, con la quijada así ya que caía, ya decía, mijo, no puede ser. Después de un tiempo, mi abuelo, en ese tiempo había mucha violencia y se escuchaban tantas cosas, masacres, por la violencia de los liberales y los conservadores. Entonces mi abuelo mantenía su arma de dotación. Y un día mi abuela, de tantas, mi abuelo salió, ella quedó sola en la finca. Pasaron todos esos días, pasaron y mi abuelo dejó su arma debajo de la almohada. Cuando ella de repente, ella vio por allá a alguien, los trabajadores. Me voy a asomarme, ¿qué pasa? Siento como algo raro. Fue y se asomó a la cama, miró, se arrimó y miró la almohada. Pues el arma ya no estaba. Ya el arma... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Mi abuela asustada. Después, en ese momento que mi abuelo le contó la historia, fueron sucediendo tantas y tantas cosas que le dijo, mijo, ¿qué vamos a hacer? Pues al pasar de los tiempos y los días, mi abuelo, ellos decidieron venirse a vivir al pueblo. Acá tenían sus casas, mi abuelo tenía propiedades aquí y de eso fueron viviendo, fueron sosteniéndose. Al pasar del tiempo y de los años, mi abuelo sufrió un accidente, él se fracturó, a él lo fracturaron, a él le pasó que alquiló una vivienda y los que estaban en alquiler, cuando mi abuelo fue a decirles y ahí por el dinero del alquiler, entre los dos, el hijo y el padre, lo agarraron de los brazos y lo tiraron hacia unas piedras que había en la frente de la casa. Y de ahí donde fue el accidente que le fracturaron el pie. Debido a eso, ya siguieron acá en el pueblo. Mi abuelo no se recuperó del todo. Él siguió con sus muletas, siguió en la casa, fue pasando los años. Mi abuela falleció. Fui muy feliz al lado de ellos porque ese tiempo fue muy bonito compartir con ellos y haberlos podido conocer. Les decía que estamos iniciando o reiniciando mejor la campaña para la compra de nuestra sede propia. Estamos estudiando la convocatoria de la alcaldía de Medellín con recursos LEP, es decir, recursos de la Ley del Espectáculo Público, que está apoyando a las entidades culturales para la compra de sus sedes. Pero imaginen ustedes que el trámite para aspirar a eso
cuesta aproximadamente 130 millones de pesos. Imagínense. Así es que estamos en la campaña, estamos pidiendo el apoyo de todos ustedes para recoger estos 130 millones de pesos. Obviamente el esfuerzo de Viva Palabra. Viva Palabra está comprometida a poner al menos 80 millones de pesos de esos 130 que necesitamos. Pero entonces necesitamos el aporte, el apoyo de todos ustedes. Así es que se pueden comunicar con nosotros, digan, yo quiero aportar 10.000 pesos, 100.000, 200, y tenemos unos retribuciones especiales para aquellas personas o entidades que nos aporten 1 millón de pesos. Ya tenemos una buena cantidad de aportantes, pero nos faltan muchísimos más aportantes, siquiera de 1 millón de pesos. Pero si no puede aportar el millón de pesos, 100.000, 200.000, 10.000, 5.000, lo que usted aporte, todo suma, todo nos sumará. O también puede hacerlo comprando los productos que ofreceremos en Viva Palabra, en el bazar. Ya les estaremos informando del bazar, acá en Viva Palabra, bisutería y diferentes cosas. Entonces, vamos ahora con nuestra participante. Tenemos entonces de Puerto Berrío a Catherine Ruiz Pérez. Un fuerte aplauso para Catherine. Muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine Ruiz Pérez. Tengo 15 años y hoy les vengo a contar mi cuento, un relato de mi vida, que se llama Un susurro de las almas. Una noche tranquila de noviembre, mi mamita se acostó como un día normal, pero esa noche algo cambiaría dentro de ella. Ella se acostó tranquilamente, mirando al techo, cuando empezaron a sonar las campanas de la luna. Ella es muy creyente, entonces empezó a rezar 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías, los cuales se tienen que rezar cada vez que tú escuchas a la mujer. Ella normalmente escuchó las campanas mientras le decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz su voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero ella se sentía extrañamente vigilada. Los ojos cerrados, tranquilamente las abrió poco a poco, observando que en una esquina de su cuarto estaba una extraña sombra, la cual estaba observando con sus negras pupilas, las cuales no se notaban en su pequeña silueta, pero se notaban la cual le estaba vigilando. Ella, al darse cuenta de tal presencia, de tal aspecto, ella cerró sus ojos, volviendo a rezar: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Ella, con su rosario en mano, continuó rezando, cada vez sintiéndose aún más observada por tal aspecto, por tal figura, por tal espíritu. Ella volvió a abrir sus ojos, esta vez mirando al techo, intentando no mirar tal espectro, porque aún así, estando completamente oscuras, se notaba que le estaba mirando. Intentó continuar el sueño, intentó varias veces, hasta que por fin lo logró. La mañana siguiente, mientras hablaba con su madre, ella le preguntó: hija, ¿por qué tienes tales moretones en tu pierna? Ella miró con un poco de susto a la pierna. Se dio cuenta que tenía unos grandes moretones y ella le contó a su madre: madre, es que en la noche me pasó un suceso. Su madre, al enterarse del tal suceso que le pasó en esta noche, la llevó a la parroquia. El padre dijo que ese tal espíritu está intentando consumir su cuerpo, en el cual obligatoriamente, necesariamente necesita hacerle una limpia, esa misma carne. En la tarde, le quitaron completamente la ropa y la pusieron en un círculo de sal.
vamos a seguir con nuestra vida. Tú te estás confundiendo, hermano. En aquella noche, ella se volvió a sentir observada por un gran espectro, pero esta vez era algo completamente diferente. Se sentía que no era lo mismo que pasó en aquella noche. Ella, con su rosario en mano, le dijo: Sal, no te quiero acá. No necesito mi presencia, no necesito de tu presencia. Sal de acá, no te quiero, vete. Tal espectro, tal espíritu, hacía sonidos leves, extraños, los cuales tenían que ser en completo silencio para poder escucharlos bien. Pero hubo algo extraño. Esa vez no consiguió el sueño. Al día siguiente, no amaneció con ningún morado. En la limpia, el búho salió extrañamente limpio, con aquellas puntitas nuevas, pero extrañamente limpio. En ese entonces, supuestamente, ese tal espectro, tal ser, quién sabe qué es, dejó en paz a mi abuelo. O no se sabe, quizás esté en la casa intentando buscar a otra vida. Bueno, y la categoría departamental se nos ha extendido. Desde Dos Quebradas. Lo que pasa es que él vive en Dos Quebradas, pero estudia en Medellín. Entonces esta ambivalencia de que puede participar desde Medellín, porque desarrolla su estudio de cuentería en Medellín, pero que no puede estar presencialmente porque vive en Dos Quebradas. Entonces, al ser una persona paisa de Antioquia propiamente, porque estudia su cuentería en Antioquia, tenemos a Leonardo Fabio Herrera, del municipio de Dos Quebradas. Fuerte aplauso. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. No, profe J, no se puede cambiar de público. Les voy a dar una última oportunidad. Una última oportunidad. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Excelente. Este saludo no tiene nada que ver con el cuento, no es un cuento infantil. ¿Listo? Cuentan que en una de esas historias que tanto le acontecen a los hombres, que una vez el ahijado quería ir a visitar a su madrina. Una mañana muy tempranito fue a visitarla con ánimo de gorrearse el desayuno. Entonces llegó allí, se sentó el ahijado, la madrina y Narciso. Narciso, ¿cómo le ponen a uno Narciso? La mamá le puso Narciso pensando en que Narciso iba a ser una de esas criaturas de las más hermosas que había parido la tierra. Yo pienso que los padres son los principales promotores del bullying en los niños. Eso sí, lo tengo yo muy. Desde ahí empieza todo. Narciso era una persona alta, de un aspecto serio y robusto. Se sentó a desayunar y empezó a contar que la noche anterior lo habían asustado. Él dormía en una cama vieja de hospital, de esas que usted le mueve una palanquita y la cabecera se sube, le mueve la otra y se sube la piecera. Esa camita se la había heredado a una hermana que había muerto unos meses atrás. Entonces empezó a contar que esa noche le habían subido la cabecera y se la habían dado. Luego un espectro, no sé qué, se le había subido en el pecho y no lo dejaba respirar ni gesticular palabra. Contó con tal asombro aquella historia y con tanta seriedad que eso era la purísima verdad, pensó el ahijado. El ahijado pasó todo el día conmocionado, asustado, pensando en esa historia. Llegada la noche, lo acostaron en una pieza contigua a la de Narciso. Esa pieza quedaba cerca al patio. En ese patio había unas escaleras que subían a un segundo piso donde vivía otra familia. Para colmo de mal, Narciso ese día no fue a dormir. Y el fantasma que acostumbraba a visitar a Narciso, adivinen a quién iba a asustar esa noche. A la visita, ¿cierto? El ahijado ya se estaba preparando.
¿cierto? Ya, vamos a recibir al fantasma. Entonces se acostó, no podía dormir, pensando en esa historia. Por allá como a las 12 de la noche se quedó entre dormido, en medio del silencio. Cuando de repente se siente un pum en la cama, se sintió vibrar la cama. Abrió los ojos como platos. Lo primero que quería abandonar a aquel cuerpo tembloroso eran sus vellos, que junto con el pelo se pusieron como flechas y querían salir disparados en todas direcciones. El corazón latía fuerte, se podía escuchar en la habitación de al lado. La sangre hervía en las piernas y el tren superior se puso frío. El ahijado nunca había rezado, pero en ese momento aprendió a rezar. Asustado, pensó, voy a gritar. Sentía el grito en la garganta y sabía que podía gritar. No estaba impedido para hacerlo. Pero también pensó que cuando uno grita, el fantasma desaparece. Todos vienen y uno queda como un cobarde. Pero en ese momento digo, no, con la oración pasará. Con la oración pasará y se irán los fantasmas. Y ya pasará. Pero empezó a sentir los pasos en la cama que iban de la piecera hacia la cabecera, hacia el pecho del ahijado. Y la cama se sentía vibrar, los pasos los empezó a sentir, iban hacia él. Ya el grito era incontenible, no lo podía sostener, pero volvió a pensar lo mismo. Si grito, voy a ser un cobarde. Sacó fuerzas de donde pudo las buscó y quiso empujar con el pie a ese espectro que caminaba hacia él. Sacó el pie pensando en que tal vez al tener el contacto con ese espectro, su pie iba a desaparecer o quién sabe qué tantas cosas le iban a pasar, porque nunca había experimentado eso. Lanzó el pie con toda la valentía, pero también con todo el temor del mundo. Y de repente se escuchó un ladrido y un gato volando por la habitación. ¡Qué descanso! Maldijo al gato. Es importante aquí resaltar que el gato salió ileso. Pero el ahijado nunca más volvió a visitar a su madrina, porque pensó que en esa casa se confabulaban Narciso, el gato y el fantasma para asustar a las visitas. Muchas gracias. El 28 de junio, dentro de un mes, 28 de junio, tendremos un gran bazar acá en Viva Palabra. Vamos a botar la puerta por la ventana. Nos han llegado unos productos maravillosos. Oiga, los coleccionistas de vinilos LP, de tangos y de música vieja, le tenemos una colección maravillosa a precios casi regalados. Hombre, no los regalamos porque nos da pena, pero unos precios maravillosos. Tenemos entonces, además, bisutería, vestuario, vestimenta, maletas, maletines, zapatos, utensilios de cocina. Bueno, tenemos una cantidad de maravillas para el bazar. Bazar procede. Además, vamos a tener dentro del bazar un bingo fabuloso con fabulosos premios. Uno de ellos es una de las funciones de cuentería del Festival de Cuenteros. Imagínense una función que normalmente se vende en 3 millones de pesos, usted se la va a ganar, se la va a llevar para su escuela, su barrio, su colegio, para su casa. Cada uno determinará a dónde lleva esta función de cuentería. Obviamente debe ser dentro del marco del festival, porque algunos nos dicen, no, en octubre le digo, en octubre ya no está ninguno de los cuenteros del festival. Así es que vamos todos a apoyar este bazar. Recuerde que la entrada costará 15.000 pesos. 15.000 pesos. Pero los 15.000 pesos son consumibles. Es decir, usted paga los 15.000 pesos y puede seleccionar objetos por el valor de 15.000 pesos. El almuerzo de 15.000 pesos. O la entrada a la función nocturna de 15.000 pesos.
vamos a tener de todo. Así es que los esperamos acá en ese bazar, es decir, la entrada les sale gratuita, pero aseguramos con los 15.000 pesos un cover mínimo. Vamos entonces ahora, nos volvemos para el municipio de Puerto Berrío. Puerto Berrío tenemos a Marlon Alejandro Martínez Agudelo. Un fuerte aplauso para Marlon. Hay historias que solamente en pueblos o hasta mismos ruinas en ciudades se pueden contar. Por ejemplo, hay historias trágicas que representan una cultura o un pasado en Colombia, que hoy les vengo a contar una historia que pasó en Puerto Rico. Todos los héroes o decirle valientes que nos defienden día y noche por defendernos, a quienes nosotros los tiramos piedras, los insultamos y criticamos, son los primeros en irnos a apoyar, a ayudar en momentos trágicos. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de la policía. La policía son los héroes más grandes que hay en este país, son los que nunca se rinden ante nada. Vengo a contar una historia que pasó hace tiempo que viene de mi familia, una historia trágica y llena de dolor. A decir que ese momento dejó marcado a muchas personas en mi familia, porque ellos mismos vieron tal atrocidad pasando una mañana cualquiera, cuando ellos se levantaron a despacharlo a él de la comida y poder trabajar 12 horas para ganar un sueldo mínimo y ni a veces eso. Son momentos trágicos donde un héroe, donde sale a defender al país mientras que tiene su familia, tiene a sus hijas, sus hijos, y siente ese vacío y dolor por una persona, un monstruo, así decirle, una atrocidad que hizo, que entra y lo primero que hace es quitar la vida, un padre, un buen esposo, o hasta un amigo, o un camarada, como le dicen en la policía. Vengo a contarles la historia de mi bisabuelo, que partió hace tiempo porque por defender a ese municipio de tal peligro, fue asesinado por simplemente hacer lo correcto. Una mañana cualquiera él se levantó, se despidió de sus hijas, desayunó, besó a mi bisabuela, dijo que ella se iba. Y cuando salía de la puerta lo recibieron 2 hombres armados. Se bajaban de una moto y le encendían una bala. En ese momento mi abuela no sabía ni a qué hacer, ni qué responder. Los llantos de sus hijas, las personas como ella, mientras que sus compañeros perseguían, viendo cómo le habían quitado la vida a tal persona. Mi abuelo había detenido a uno de los grandes de acá de Puerto Rico, que era distribuidor de droga y uno de los mayores mercenarios que había en ese tiempo. Se levantó y no nos echó para atrás después de haber recibido varias amenazas, de haberle amenazado, tomarle fotos o amenazar con la que le iban a quitar la vida. Simplemente llegó esta vez cuando él simplemente se levantó, despidió a sus hijas y ese momento se nos fue el talento. Él había atrapado y llevado a la justicia a tal persona y al contar esta historia no espero que el pasado cambie, sino que nosotros valoremos más a las personas que nos defienden hoy en día y ver que verdaderamente nosotros, desde una comodidad que llega al odio y a esconder a las personas malas, ayudar a nuestros héroes, ayudar más en ese municipio. A lo que quiero llegar es que más de que nosotros lamentemos un pasado, intentemos vengarnos, la mejor solución siempre es una justicia, donde cualquier individuo, no importa su raza, su color, su género, merezca ser defendido, ser compasivo contra esas fuerzas que nos ajenan a nosotros. Vengo a contarles esta anécdota por el simple hecho de que quiero que tomen conciencia. No esconder a los malos,
sino dar justicia a lo bueno. Al tomar esas decisiones, por ejemplo, en el pasado nuestra familia antes tomó el valor de seguir ese liderazgo. Mi abuelo se volvió militar, mi padre es policía, y yo voy a partir de la justicia, pero no perteneciendo al orden militar, sino más como un abogado que va a defender a aquellos inocentes, culpados inocentemente. Vamos llegando al final de esta noche. Noche de cuenteros departamentales. Recuerden que los queremos invitar para mañana, sábado 31 a las 3 de la tarde, en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en el barrio Carlos E. Restrepo, para dar cabida a la categoría infantil de este festival. Entrada libre con aporte voluntario. Y vamos cerrando la noche con Ana Sofía Pérez Urrea, desde el municipio de La Ceja. Fuerte aplauso para Ana Sofía. ¿Ustedes conocen el dinero en pepitas? Pues hoy les vengo a contar una historia alrededor del café. Realmente alrededor de una hacienda y una trabajadora, una recolectora. Una de esas andariegas que tuvo el país, que se recorrió el país de punta a punta, a punta a punta, en diferentes cultivos. En cultivos de zanahoria, de papa, de cilantro, de aguacate, de cacao, de algodón. Pero su lugar favorito era el suroeste antioqueño. Era llegar a esa hacienda cafetera, La Celosa, y de empezar a sentir esos aromas de frutas, de naranja, mandarina, guayaba, tierra mojada. Le encantaba salir temprano y ganarle al sol, llegar y subirse a lo alto de los cafetales y empezar a mirar, empezar a ver cómo salía el sol y cómo a cada vez a su salida iba abriéndose ese mar verde, verde, verde de puros cafetales, tan grande que no se alcanzaba a ver el final. Ay, y también me encantaba ver cómo bajaban las nubes y empezaban a juguetear con cada uno de los cafetales, a tocar cada una de sus ramas, de sus hojas, y empezaban a bailar con ellos. Tanto que ella misma decía, ay no, Diosito sí me tiene mucha envidia, me tiene tanta envidia que se baja con nubes y todos a recorrer este cafetal. Diosito lo crea uno huevón, Ave María, que irá, Carmenza no se dará cuenta que yo me bajé porque bajé con nubes, ese es el bobo, él me ve acá encima y mejor dicho, la envidia se baja conmigo. También le encantaba escuchar los sonidos de los pájaros, de los ríos, de las quebradas que recorrían esa hacienda. Le fascinaba. Y ese ruido solo se había interrumpido cuando ella empezaba a recoger café y empezaba a cantar. Antioqueña, que tienes negros los ojos, el cabello rizado y los labios rojos. Antioqueñita, antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita. Y es que decían las malas lenguas que gracias al canto de ella era que esa finca cafetera había ganado tantos premios nacionales e internacionales, que era su voz lo que hacía que ese café fuera el café más exquisito de todo Colombia. Pero la hacienda La Celosa estaba pasando por algo muy triste, y es que hacía unos 3 meses se había muerto el patrón y hacía 1 año se había muerto la patrona. No había quien llevara las riendas y ustedes en este momento se deben estar preguntando, ¿y qué pasa con los herederos? A ellos nunca les gustó el tema del café. Uno se dedicó a ser ingeniero, el otro médico y el otro abogado. A ninguno de ellos le interesaba llevar el comercio, ni cultivar, ni trabajar con café. Ya se acercaba el fin de la cosecha y
Les pidieron a todos los trabajadores, hasta el más mínimo trabajador, hasta Pedro, que era el que desyerbaba, que a la hora del almuerzo todos tenían que bajar al beneficiario, que todos tenían que bajar para almorzar juntos, que les iban a dar la noticia más importante, que no podía fallar ninguno de ellos. Se llegó la hora del almuerzo, todos bajaron, sirvieron el almuerzo, porque es así. Ay, doña Beatriz, la doña de la hacienda, la difunta, decía siempre, las noticias se tienen que dar después de comer, sean buenas o malas, porque uno no puede dañar la comida. Imagínense que a uno le den una noticia bien buena y uno comiendo, ya uno no va a querer comer. O ahora una noticia mala, eso se le cierra el estómago y esa comida ya no la va a saber bueno. No. Uno espera que barriga llena y corazón contento. Y eso hacía cada uno de los trabajadores o cualquier persona que la conocía, en especial sus hijos. Esperaron que terminara de comer, a que terminara todo. Y empezaron a dar esa noticia, esa gran e importante noticia. Bueno, señores, nosotros sabemos que ustedes quieren mucho esta hacienda, que les gusta mucho, pero vean, ustedes saben, y para nadie es un secreto, que nosotros nunca quisimos tener nada con el café. Nosotros no nos gusta, mi hermano es ingeniero, el otro es médico y yo soy abogado. Y definitivamente vamos a vender la hacienda, la vamos a vender, lo más seguro es a una de estas constructoras, de estas que en esta época, que desde el año pasado, desde 1987, están finqueando todo eso, están loteando todo eso, para hacer fincas para diferentes personas de la ciudad que se quieren venir para pasar Semana Santa, puentes, vacaciones acá. Lamentamos mucho darles esa noticia. En ese momento se sintió un silencio gigante, porque en esa época muchas fincas cafeteras entre los 80 y los 90 se estaban acabando. Ese silencio de preocupación de cada uno de ellos, de qué iba a hacer. Ese silencio como cuando a uno le dicen que se murió alguien. Ese silencio solo se vio interrumpido por el llanto de Carmenza. Ese llanto desgarrador, porque los momentos más felices que ella había pasado, los había pasado en la hacienda. Y en los momentos más tristes, esa hacienda, el recoger café, había sido lo que ella le había arreglado su corazón, le había arreglado las tristezas. Ella y todos los trabajadores subieron a seguir recogiendo, callados, en silencio. Carmenza estaba desanimada. Ya hizo lo que hacía cuando ella se sentía triste. Empezó a recoger café y a cantar. Mal amor, que te cruzaste en mi camino, has manchado mi destino, mi alma sangra de dolor. Mal amor, oíste, Diosito. Ay, Diosito, vos y yo cuántas veces hemos pasado tiempo en este cafetal, cuántas veces lo hemos recorrido de pe a pa. Ay, Diosito. Mira, yo sé que a mucha gente le has concedido milagros, pero hacerme el milagrito a mí, hacerme el milagrito a mí. Yo siempre he sido buena cristiana, rezo. Ay, hacerme ese favor. Mira, acá con tanta duende y tanta bruja, acá debe haber alguien pues que haya enterrado algo. Hacerme un favor, yo una guaquita, que me alcance para comprar toda esta finca y le trajo a todos estos mugrosos. Hacele, vos sabes que para mí la celosa es lo más importante. Concédeme el milagro con el santo que vos querás. Ay, esa avioneta que... ¿será que iba con la puerta abierta y se le cayó una maleta? Ave María, yo sí voy a ver qué es eso. Qué berrendera.
esta maleta. ¿Habrá algún harapo que me sirva? Esto. Ay, Dios mío santo, Padre Celestial. Ay, no, no, no. 20 novenas le voy a mandar. ¡Me la encontré! ¡Me la encontré! ¡La guaca, me la encontré! ¡Ay! Ahora sí me va a comprar esta finca. Ay, Dios mío, yo no sabía que vos eras tan moderno, que avioneta y todo tenías para mandar guaquitas. Bueno, hemos llegado al final del 18º Festival Local de Cuentería. Medellín sí cuenta y Antioquia también en su categoría departamental. Muy pronto estaremos anunciando acá los 3 clasificados que nos representen en el Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores. Este año vamos desde el 2 de agosto hasta el 10. Cuenteros de México, Panamá, Argentina, Cuba, España, de las Islas Canarias, de Bogotá, de Buenaventura, de Cali. Bueno, la de Buenaventura radica en Buenaventura, pero es de Guapi. Una invitada especialísima, Mari Grueso, poeta afro, poeta, escritora, cuentera, pero ella es originaria, nacida en Guapi, Cauca, en una vereda maravillosa por allá, monte adentro. Allá se nos crió Mari Grueso, escuchando las maravillosas historias de su comunidad negra. Lo digo así porque a ella le gusta que se le llame negra más que afro. Tampoco hay problema si le decimos afro. Mari Grueso Romero, la primera mujer afro en la Academia Colombiana de la Lengua. La primera y hasta ahora la única. Vamos a ver entonces esta puerta que se abre y la tendremos acá como nuestra invitada especial en este festival. Bueno, amigos, por hoy nos despedimos de ustedes y recuerden que los esperamos mañana en el Centro Cultural de la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia a las 3 de la tarde, sábado 31 de mayo, entrada libre, categoría infantil. Muchas gracias y feliz noche.